¿Qué tal? Mi nombre es Selene Rosales, soy estudiante de la maestría en Historia de la UNACH y quiero compartir con ustedes mis avances de tesis, pero también el proceso de investigación sobre las fuentes de archivo que me permitieron acercarme a mi tema de investigación, que es fincas mancomunadas en Comitán, Chiapas, durante el siglo XIX. El primer paso fue acercarme a la zona de estudio a través de la historia narrada por diferentes autores. Esto me permitió entender que la ganadería, la caña de azúcar, los cereales como el maíz, el frijol y el trigo fueron algunos de los productos que favorecieron el crecimiento comercial en Comitán hacia finales del siglo XVIII. También me permitió comprender que estas actividades productivas estuvieron organizadas en torno a la estructura de la finca, pero también a las tierras comunales, es decir, que la tierra fue central en la organización económica de Comitán, existiendo presión sobre su posesión y propiedad por lo menos desde el siglo XVI. Primero fue por parte de órdenes religiosas como los dominicos, pero también de españoles y mestizos hacia las tierras comunales del pueblo tojolabal, situación que continuaría así en los siguientes siglos. Mientras que los procesos productivos fueron organizados en torno a la finca, una parte de la población tojolabal se incorporó a ellas como mano de obra por temporadas, pero también de manera permanente. Esto benefició a la orden dominica, que además de tener beneficios sobre tierras, también lo tenía sobre el capital económico y pues además tenía acceso a esta mano de obra. A partir de esta información, entendí que el fortalecimiento de la finca agroganadera como una estructura productiva favoreció la circulación de diversos productos, pero también la movilidad de población por temporadas, enriqueciendo la actividad productiva y comercial de la zona. Lo cual me llevó a reflexionar sobre las tierras comunales, porque además de las fincas agroganaderas también existieron ejidos y también ranchos. Los primeros, en este caso los ejidos, funcionaron como estancias para ganado y producción agrícola, y con el tiempo, tanto indígenas como mestizos excedieron sus límites y se hicieron pasar como propietarios, en este caso como si se tratara de tierras baldías u ociosas, que en realidad eran tierras de ejido o comunales que muchas veces se encontraban en descanso. En cuanto al rancho, está relacionado al fraccionamiento de fincas grandes, ya sea por herencia o por la compra-venta de los peones al finquero. A partir de este panorama, mi interés fue entender cuál había sido el resultado de las políticas agrarias implementadas durante el siglo XVIII, que buscaron formar propiedades privadas, desamortizando las propiedades eclesiásticas y también las comunales, además de deslindar terrenos baldíos. Tomando en cuenta que las fincas agroganaderas no fueron los únicos tipos de propiedades que permitieron el crecimiento económico de Comitán, me dediqué a buscar información que pudiera ahora ampliar mi panorama, pero durante el siglo XIX. Y en ese sentido, la importancia y la oportunidad de acercarme al archivo, tanto de la Casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, el Archivo Histórico de Chiapas y también al Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, me permitió hacer otras valoraciones. Sin embargo, me concentré en los diversos expedientes del Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, donde me percaté que algunos terrenos que se constituyeron en propiedad privada lo hicieron a partir de asociaciones o con dueños formados antes y durante el siglo XIX. Los expedientes a los que me refiero son documentos que describen solicitudes de tierra o denuncios que hacían vecinos de Comitán, algunos labradores y también herederos de fincas, que pretendían formar propiedades privadas de sus posesiones ante instancias administrativas como el juez de primera instancia de Comitán. De manera general, la descripción de la solicitud permite a cualquier lector tener información sobre cuál era el proceso para obtener una propiedad privada, que era medir grandes o medianos o pequeños terrenos. También nos permite conocer el proceso legal para poder solucionar oposiciones de tierra sobre determinados terrenos, que muchas veces podía durar más de 10 años.
Lo que me di cuenta es que el condueño permitía en algunos casos solucionar antes la solicitud de tierra, llegando a un acuerdo para poder hacer uso compartido del terreno entre dos o más posesionarios que quizá ya se encontraban haciendo uso de este y que les interesaba formar propiedad privada o mantenerlos mancomunados o en condueño. Para comprender cómo fue posible la formación de fincas mancomunadas en el siglo XIX, tomé en cuenta diferentes leyes federales y decretos estatales que dieron lugar a la reestructura del uso y la posesión de la tierra. A partir de esta información establecí mis objetivos y mi hipótesis para mi proyecto de investigación. De manera general, afirmé que a lo largo del siglo XIX coexistieron en la zona de Comitán diversos tipos de tenencia de la tierra con extensiones y calidades distintas y que las posesiones mancomunadas de tierra no fueron solo utilizadas por labradores que se adscribían frente a la ley como indígenas, sino también por mestizos que en algunas ocasiones son señalados como ladinos. A partir de lo cual me interesó analizar cómo fue utilizada la ley por parte de finqueros, también de comuneros, para poder adquirir o denunciar terrenos baldíos, pero también para establecer en propiedad posesiones mancomunadas. Estos cambios que analizo se encuentran enmarcados en el desarrollo de un mercado de tierras donde la posibilidad de formar propiedad privada requirió de la adaptación de los solicitantes a un marco legal de leyes y decretos establecidos en el Estado mexicano a través de diferentes instancias gubernamentales. Con esta investigación lo que busqué fue identificar algunas transformaciones en la tenencia de la tierra en Comitán durante el siglo XIX, considerando documentación diversa, como son los denuncios de tierra ante el juez de primera instancia de Comitán, que me permitiera conocer, entender y analizar los conflictos, negociaciones, los cambios, pero también las permanencias sobre los usos y posesiones de la tierra, y así poder profundizar sobre los efectos sociales y económicos que las políticas liberales plantearon en Comitán y que pudieron afectar también las relaciones entre finqueros, pequeños y medianos propietarios o rancheros, y en este caso también entre condueños o posesionarios de tierras mancomunadas. Así entendí que las fincas mancomunadas puede interpretarse en un primer momento como asociaciones entre más de un posesionario para la explotación en común de la tierra. La revisión del archivo fue muy importante en este sentido porque favoreció el análisis de cuáles fueron las negociaciones, pero también los conflictos en torno a posesiones que muchas veces estuvieron en disputa durante el siglo XIX y que mantuvieron tanto la población indígena como mestiza, labradores, rancheros, participando en la reorganización de la tierra en Comitán durante el siglo XIX. Muchas gracias.